Muy buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta presentación en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias en nombre de Alfaguara, gracias en nombre de Penguin Random House, pues para acompañarnos el día de hoy a conversar sobre la vida contada por un sapiens a un neandertal, de Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga, que están de casa a casa, pues acompañándonos en el marco de esta feria. Muchísimas gracias, le agradezco a Juan José Millás, un escritor que nos cuenta su vida a ratos para no dejar que nadie duerma, y esto solo jugando con dos de los títulos de su vasta producción, y que sabe además Juanjo que es muy querido acá en México, y nos trae de la mano ahora a el rockstar de la paleontología, nos trae a Juan Luis Arzuaga, nos trae a un enorme explicador que es justo Juan Luis, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, con el equipo que codirige desde 1991. Y para platicar con ellos, un escritor, periodista, un promotor cultural, nuestro gran divulgador de la ciencia, Pepe Gordon. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Naira. Pues es un gusto encontrarnos. Y realmente, Juan José Millás, Juan Luis Azuarga, es muy grato saludarnos en este encuentro en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para hablar de este texto en donde pues estamos hablando de dos grandes especialistas en sus campos, Millás en el mundo de la novela, Azuarga en la paleontología, que implica el estudio de la vida, su origen y evolución. Y ambos poseen una inmensa curiosidad, se hacen todo tipo de preguntas. Me recuerda la pregunta que se hacía Aldous Huxley, que decía, por ejemplo, ¿por qué son preciosas las piedras preciosas? Y entonces empezaban a hacer una serie de vínculos y de reflexiones que nos llevaban a más conocimiento, a más indagación. Y esto está relacionado con la exploración del relato de la existencia. Es por eso que este libro se lee como una novela. Para hablar de este libro, imaginen que los llevan a un museo dos expertos, las mejores guías, pero el museo es la vida misma. Y en este venturoso encuentro se asocian para hablar de todo lo que nos rodea, desde un sitio arqueológico hasta el portentoso mecanismo de la locomoción bípeda. Se plantea que Azuarga es el sapiens paleontólogo y Millás el neandertal paleontologizado. Pero la cosa, vamos a ver, tiene más complejidad. Y yo quisiera empezar por preguntarles cómo entienden cada uno de ustedes qué es un neandertal y qué es un sapiens. Bueno, empezaré yo que he organizado el envío del Neandertal. Naturalmente yo utilizo aquí el Neandertal como una excusa literaria, es decir, no es un Neandertal contrastado científicamente. Lo que ocurre es que yo he sentido siempre entre las personas y en el mundo en general una extrañeza que seguramente es la extrañeza propia del escritor, ¿no? Porque se escribe desde ahí, desde la extrañeza y desde el conflicto con el mundo. Si no hay conflicto, no hay extrañeza, pues no se escribe, ¿no? Y esta extrañeza con la que yo me encuentro en el mundo viene desde la más temprana edad. O sea, yo de niño en el colegio ya me sentía como un ser extraño. Y un día vi por la televisión un documental sobre neandertales. Y era un documental donde estaban dibujadas la familia neandertal, en fin. Y a mí me parecieron que aquellos seres eran muy bondadosos, que eran muy ingenuos, que eran muy buena gente. Y me pareció, sin embargo, que el Sapiens era un tipo con mucha malicia, muy astuto, muy zorro, que se iba a aprovechar cuando había cuando hacían un intercambio con el neandertal, se aprovechaba de él. Y entonces yo, desde mi ignorancia, me dije, pues esto es lo que pasa, que yo soy un neandertal. Es decir, mi extrañeza frente al mundo es que yo soy un neandertal. Y entonces, en este libro, en donde he creado estos dos personajes, que son Juan Luis Arzuaga y Juan José Millás, pues yo me he atribuido el sitio del neandertal. Y Juan Luis.
Bueno, pues el sapiens es el animal político, por definición, ¿no? Ya lo decían los griegos, ¿no? El zoon politikos, o como se diga en griego, pero básicamente eso es lo que nos define, que somos unos animales que estamos continuamente haciendo política, es decir, procesando información social y jugando una partida en la que literalmente nos va la vida, sobre todo nuestros antepasados, que es una partida que se desarrolla en un tablero que es la vida social. Entonces, somos el producto de eso y eso es lo que somos, ¿no? Somos, por lo tanto, un animal, una especie que desconfía del prójimo, por una parte, esa es una cara de la moneda, pero por la otra lo necesita a los demás para sobrevivir, al tiempo que no se fía de nadie, ¿no? Entonces, de esa contradicción es de donde nace nuestra complejidad. El infierno son los otros, que decía Sartre, pero necesitamos vivir en el infierno, pero no hay cielo. Entonces tenemos que vivir con otros, pero al mismo tiempo desconfiamos. Y bueno, pues todo eso es lo que produce todas las facetas de la vida social y también eso es lo que ha modelado nuestra mente y nuestra mentalidad, ¿no? Y al mismo tiempo somos el animal la especie a la que pertenece Mozart. Eso En también esta, es en importante. es- en esta novela de la vida, Millás describe a Suarga y se describe a sí mismo como personajes de esta aventura de conocimiento. Dice, por ejemplo, que Millás que la nariz de Azuarga tiene un aire de pájaro, por decirlo así. Y Juan José, ¿qué es lo que te interesó del personaje Azuarga y de su manera de narrar al mundo con todo y sus bemoles? Bueno, a mí lo que me interesó de él es su conocimiento y su capacidad para transmitirlo, sobre todo en el relato oral, ¿no? Yo creo que esta sociedad ha funcionado porque se ha juntado una persona, se ha juntado, digamos, alguien que dedicándose a las humanidades como yo, tiene mucho interés por la ciencia y alguien que dedicándose a las ciencias como Arzuaga tiene mucho interés por las humanidades. Quizás se ha juntado alguien un novelista al que habría gustado ser científico y un científico al que habría gustado ser novelista. Eso es muy interesante porque hay algo que siempre estás planteando en términos de la impresibilidad del maestro, las lecciones inesperadas que te va a plantear en un parque con un columpio, las técnicas de suspenso narrativo, ¿no? Porque ahí hay técnicas de suspenso narrativo, de repente están hablando de un tema y te deja picado en un capítulo y te dice, como maestro, continuará en el próximo capítulo, en la próxima sesión, como si fuera una serie televisiva. Y bueno, Juan Luis, precisamente, ¿a ti qué te interesó y por qué este diálogo? ¿Por qué te interesó sostener este diálogo con Juan José? Háblanos de tal vez, hay una sensación de tratar de escapar del colegio, de la rutina, para volver a encontrar diálogos que a veces no se dan en el ámbito académico estrictamente hablando. ¿Qué te interesó del mundo de Juan José Millás? Y estamos hablando tal vez de el mundo interno, el mundo de los sueños, el mundo del novelista de Millás. Así, a un nivel, digamos, más epidérmico, lo fundamental es que me divertía mucho. Millás me divierte, me hace gracia. Esto es muy primario, pero es lo fundamental. Las relaciones humanas siempre parten de una base es como el amor, ¿no? Hay que partir de la atracción. Luego ya a eso se le pueden poner capas, pero si no se empieza por la atracción no hay posibilidad de desarrollar una relación amorosa. Pues para estar con alguien te tiene que hacer gracia, te tiene que resultar agradable. Y entonces eso es lo primero. El proyecto se planteó en una comida, simplemente, pero no habría pasado yo creo que de la primera aventura, la primera salida, si no nos hubiéramos divertido. Así de simple, ¿no? Porque tampoco teníamos la necesidad de escribir este libro, perentoria o económica. Así que, o ni siquiera profesional,
porque nosotros, los ejes de nuestra actividad son otros, pero nos lo pasábamos bien. Luego puedo hacer análisis en otro momento, puedo hacer análisis más profundos, más científicos, si se quiere, más académicos. Pero ahora que no nos oye nadie, y entre tú y yo, Sí, sí, sí. te diré que esto ha funcionado porque nos lo pasábamos bien. Es que si no, no habríamos hecho la segunda salida. Y me parece, de hecho sí parece una frivolidad y en realidad es lo más importante. Si los autores no se lo pasan bien, es muy difícil que se lo pase bien nadie más, el lector. Y yo creo que los lectores se la pasan, como dicen ustedes en México, ¿no? Sí. Se la pasan, utilizando el femenino, se la pasan bien porque nosotros los autores nos la pasamos muy bien también. Y en este marco, la verdad es muy interesante hablar de esta narrativa porque utilizan Juan Luis utiliza una técnica que podríamos calificar como la digresión, ¿no? Jorge Semprún usaba eso mucho, elaboraba un tema y de repente uno decía, pero ya se fue a otro lado, ya no está tratando el tema que tenía que tratar y de repente regresa y toca el punto. Y esto es muy interesante, Juan José, porque tú con tus estudiantes de escritura, siempre les dicen siempre les dices que rodeen, que no vayan al grano, pero en este caso te tenías que enfrentar con alguien al que le tenías que decir, pero por favor ahora ve al grano, vamos al punto que tenemos que tocar. Háblanos de esto, de la narrativa que te fascinó en torno a Juan Luis. Sí, yo veía, Juan Luis es un narrador oral fantástico, es un contador de historias, un tusitana. Y lo que pasa es que tiene una capacidad asociativa enorme y entonces es capaz de hacer, bueno, pues lo que hacen los grandes escritores, que es asociar cosas que están en apariencia muy alejadas o que no tienen nada que ver. Sábato decía que un buen escritor es aquel capaz de ver que en la luna que no cae y en la piedra que cae son la misma cosa. Y a mí me llamaba la atención y me daba un poco de rabia que muchas veces yo le decía, céntrate, vete al grano, porque yo, mientras me escuchaba, estaba también pensando cómo ordenar ese material, cómo someterlo a unidad, cómo ser económico también. Y Arzuaga no es muy económico. Entonces, entonces a mí me daba rabia decirle, oye, vete al grano, porque justamente yo en mis clases de escritura creativa, o sea, aún no les digo, jamás vayáis al grano. Siempre les digo, el significado de estar en algún sitio está en la periferia. En el centro no hay nada, en el centro hay un agujero que además se chupa todo, se absorbe todo y no te deja ver nada, ¿no? Es como un agujero negro que se traga hasta la luz. Y sin embargo, me veía en esta contradicción que a Arzuaga pedía una concreción con la que no estoy de acuerdo. O sea, pedía cosas con las que no estoy de acuerdo. Y me acuerdo, recuerdo a propósito de esto un día que estábamos en un mercado donde él me estaba enseñando, en fin, en un puesto de verduras, cómo comían la gente de la prehistoria, tal. Y entonces en un momento determinado le dije, oye, pon un poco de orden, porque me pareció que estaba mezclando las cosas, ¿no? Digo, pon un poco de orden. Y me dijo, oye, si quieres orden, te lees en Génesis. Si quieres un cuento, te lees en Génesis. La evolución no es un cuento. Y claro, yo estaba completamente de acuerdo con eso también, porque yo sé que el orden cronológico es una convención. A mí hace tiempo me llamó un profesor para hacer una antología de artículos míos, ¿no? Para pedirme permiso. Y entonces, bueno, yo me di permiso y cuando él ya tenía seleccionado los artículos, me dijo, he pensado que los voy a ordenar cronológicamente. Y yo le dije, ¿por qué cronológicamente? Si la cronología es una convención que no es mejor que la convención temática, por ejemplo. A mí me parecía más sensato que ordenar los artículos temáticamente, ¿no? Y justo recordé aquello cuando Arzuaga me dijo, si quieres un cuento ordenado, te lees en Génesis.
¿no? Me acordé de esto, es decir, que yo estaba, cuando trabajaba con Arzuaga, estaba en una contradicción permanentemente entre lo que me pedía él y lo que me pido a mí mismo. Sí, estamos hablando de la novela de la evolución, Juan Luis, y esta novela no tiene principio, desarrollo y desenlace, sino que se presenta de manera caótica. Pero yo quisiera explorar contigo qué avenidas de conocimiento te despertaron también las preguntas y la curiosidad de Juan José, porque muchas veces incluso sin que haya preguntas, nada más por la gracia, como tú dices, de la presencia del otro, la mirada del otro, estimula la imaginación y te lleva a nuevas avenidas de conocimiento. Yo quiero saber qué dinámica se dio en ti este encuentro para generar nuevas búsquedas de conocimiento. Bueno, es que yo creo que el libro o la novela es una aproximación a lo que es la mente primitiva, en cierto modo, ¿no? Eso es un ideal imposible de alcanzar, pero que se puede intentar y se puede uno acercar o aproximar. El libro un poco refleja la mentalidad, digamos, de los pueblos naturales, si se quiere llamar así, donde no existen los opuestos, ¿no? Donde las cosas se confunden. Entonces yo siempre he huido de todo maniqueísmo, por ejemplo, ¿no? De toda división dicotómica, cualquier cosa que sea binaria, que solo tenga dos estados o dos formas de manifestarse, porque eso tiene muy poco que ver con el mundo realmente humano o profundamente humano, con el antiguo, con el ancestral, ¿no? En la mente llamada primitiva o en el pensamiento llamado mágico, todo es un continuo. No hay nada ordenado. Eso es a lo que me refería cuando le decía a Millás que un relato, digamos, cronológico, que se desarrolla en el tiempo, con una serie de etapas que se suceden de forma inexorable, en una dirección única, lineal, eso no tiene nada que ver con los relatos ancestrales. Todo relato ancestral es por definición caótico. Hay algunos, por ejemplo, es muy curioso cómo ha cambiado nuestra mentalidad ancestral y no tan ancestral. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que la historia del rey Arturo es una novela que está escrita en la que se cuenta desde su nacimiento hasta su muerte, ¿no? En orden cronológico. Y no, existe una cosa que se llama la materia de Bretaña, que es un ciclo en el que hay montones de historias relacionadas con Arturo, con sus caballeros, que no admiten ordenación ninguna, sino que es un mundo imaginario en el que suceden cosas donde no se sabe muy bien qué fue antes, qué fue después, ¿no? Y entonces con esa materia, luego uno puede escribirlo y traducirlo a un código más lineal, darle una redacción que tenga que sea más fácil, que tenga un hilo conductor. Pero en el fondo, a mí lo que me gustaría, si yo hiciera novelas, sería hacer una novela que reflejara esa mentalidad que es la auténtica mentalidad humana, por lo tanto, la mentalidad tradicional o ancestral o genuina, como le quieras llamar, en la que todo se confunde. O sea, no hay una división clara entre lo imaginado y lo que pasó, entre los tiempos pasado, presente y futuro, entre lo vivo y lo muerto, entre lo animal y lo sobrenatural. En fin, entonces en esa masa confusa que es el espacio en el que ocurren las cosas, es donde si uno se mueve está de alguna forma retratando mejor la mentalidad primitiva, ¿no? El mundo primitivo, el pensamiento mágico. Y lo contradictorio aquí es que ese no es mi trabajo. Sí, Mi la trabajo ciencia es es la ordenar. lógica. Soy un Sí, sí, claro. científico. Pero Sí, eso sí, ya sí. lo hago todos los días. Ahora mismo estoy en mi despacho y estoy escribiendo un artículo científico. Ahora cuando nos hemos conectado. Y es un trabajo que se va a enviar a una revista científica y que va a ser evaluado por unos evaluadores, en el que todo tiene que tener un discurso lógico, en el que todo tiene que estar cuantificado. Y eso es mi labor cotidiana, diaria. Pero en cierto modo es antinatural, porque la ciencia es antinatural. Lo natural es lo otro.
Es el plano en el que se desarrollan nuestras vidas normales. Cuando salgo de aquí, mi vida es caótica. Hay montones de cosas, de historias entrecruzadas, entrelazadas. Hay elementos de todo tipo, relaciones, influencias. Todo es una masa, más o menos, informe, ¿no? Entonces, eso es más humano que la ciencia. La ciencia, en realidad, es como una superación, o si se quiere, como una elaboración, pero que va en contra de nuestra auténtica naturaleza, por eso nos cuesta. Pero al final del día también resulta que la ciencia se enfrenta a la idea de que el relato que está haciendo, como tú lo planteas, no tiene origen, presentación, desarrollo y desenlace. Se mueve de otra manera, incluso en la misma naturaleza. Y eso nos habla también del el novelista Millás, que está verdaderamente asombrado de que en la ciencia se dé esta narrativa que no va al grano, que está rodeando y que le abre episodios que son maravillosos. Háblanos de algunos de estos episodios que te impresionaron en este encuentro entre el Sapiens y el Neandertal, ¿no? Entre el maestro y el alumno, porque tú te asumes como alumno y Astorga te está diciendo todo el tiempo, anota, anota, anota. Bueno, esto que ha comentado Arzuaga ahora es muy importante porque yo cuando empezamos nuestras primeras aventuras, ¿no? Yo digo, suelo decir que este libro es una aventura de dos personajes que quieren ser el otro, ¿no? Eh, yo iba con una cabeza de novelista ordenador, ¿no? Y estaba todo un rato muy preocupado por la unidad y además por un tipo de unidad circular y tal. Hasta que un día, discutiendo de esto, Arzuaga me dijo, mira, olvídate de la unidad. La unidad, de la unidad narrativa. La unidad narrativa en este proyecto surgirá como un efecto secundario o colateral de lo que hagamos o no surgirá. Pero si surge, no será porque la busquemos, sino porque será un efecto secundario. Y yo ahí me quedé muy tranquilo, no sé por qué, confié mucho en él, quizá porque es científico y confiamos mucho en la ciencia, ¿no? Confié mucho en él, bajé la guardia y en efecto el resultado es que es un libro que tiene una unidad brutal, donde todos los materiales están amarrados de un modo increíble y sin embargo no tiene costuras porque no ha habido necesidad de hacer costuras, ¿no? Porque es una unidad absolutamente natural. Bueno, a mí de todas estas aventuras, pues ¿qué quieres que te diga? A mí me gustó mucho la aventura en la juguetería. Un día Arzuaga me llevó a una juguetería para enseñarme peluches, para enseñarme estos bebés que venden ahora en las jugueterías, que son hiperrealistas y que realmente parece que tienes un bebé entre las manos, ¿no? Y allí me estaba enseñando cómo los bebés de verdad son máquinas de supervivencia, ¿no? Porque despiertan el instinto de protección. Y aquella fue una historia muy divertida porque yo estaba también muy pendiente de lo que pensaban las señoras que atendían al establecimiento, porque veían a dos señores mayores jugando con bebés hiperrealistas y yo decía, mira, Arzuaga de un momento a otro van a llamar a la policía, ¿eh? Y fue un capítulo muy, muy divertido por lo que aprendí y por la tensión con la que lo aprendí por todo esto, porque finalmente nos dijeron, bueno, mire, tenemos que cerrar la tienda, ¿no? Llegó un momento que... Pero, y hace poco, cuando el libro salió, tuvo mucha gracia porque en una de las entrevistas que nos hicieron por radio, destacaron a una redactora en esa juguetería de Madrid, y entonces me preguntaron a las dependientes, ¿ustedes se acuerdan de dos señores que en esta fecha, dos señores mayores estuvieron aquí? Y decía, sí, nos acordamos. Pues eran estos señores, ¿no? Ese es un capítulo, pero vamos, cada capítulo tiene una historia, y ya digo, yo ahora lo califico, visto con perspectiva, lo califico como un libro de aventuras, ¿no? Sí, sí, y De aventuras, y una de las aventuras
es una relación entre el propio Arzuaga y yo, ¿no? Es decir, cómo esa relación se va modificando, ¿no? A lo largo del tiempo. Sí, me queda muy claro y de hecho, ahora que hablas de estos mecanismos de despertar la ternura y la necesidad de protección que nos presentan los peluches en una juguetería o un koala, recordaba que Stephen Jay Gould hablaba de un homenaje biológico a Mickey Mouse y cómo Mickey Mouse va evolucionando también para que sus ojos sean más grandes y nos permitan la ternura. Bueno, se nos está acabando el tiempo y yo lo que quisiera es simplemente plantear algo que me parece muy importante. Al final del día estamos hablando de que el paleontologizado terminó estudiando al paleontólogo, es decir, aquí hay una dinámica muy interesante que se dio en donde de alguna suerte estamos hablando de este interés profundo que tuvo Millás por estudiar a Suarga y mutuamente. Entonces hablemos de esto, de qué se dio, de esta narrativa en la que el pretexto es la vida. El pretexto es estudiar una briznita de hierba y de una briznita de hierba pasar a otra pregunta y seguir hilando cosas que nos van abriendo conocimientos más amplios, pero al final del día también hay un profundo contacto humano porque es la novela de dos personajes en búsqueda del conocimiento, en búsqueda de la imaginación. Hablemos finalmente de este ángulo que se aborda en esta novela de la vida. Sí, adelante, Juan Luis. Bueno, es que yo si tuviese que definir este libro, lo que sucede es que uno aprende en cada entrevista, ¿no? Acerca de su trabajo, de lo que ha hecho. Pero si ahora estaba pensando en cómo lo describiría, cómo describiría yo este producto, ¿no? Que tiene forma de libro o que está hecho de papel, pero que podría estar en cualquier otro formato, ¿no? Y yo lo describiría como una cosa orgánica. Es como un ser vivo, el libro es orgánico. Tiene una forma regular, ¿no? Porque tiene forma de libro, pero no sé, yo me lo imagino como una célula, como un protoplasma. O sea, yo esos bordes rectos que tiene el libro objeto, no se los veo al libro. A mí me parece que es un libro que no, el texto, la escritura, el contenido, no tiene bordes rectos. La forma que adopta el libro, la forma material que adopta el libro como objeto, desdice de su contenido. Es un libro de formas curvas, como todo lo... Es una arquitectura hecha de curvas, sin líneas rectas, ¿no? Es un libro que se puede coger, yo creo, se puede abrazar. Es un libro, casi iba a decir, no es un libro duro, es un libro blando. O sea, ese objeto duro, frío, de líneas rectas, de bordes netos, que es el libro objeto, el libro material, no se corresponde con su naturaleza porque si lo tuviese que representar, me lo imaginaría como algo blando, con consistencia, no tan blando como un líquido, pero algo mullido, sería un objeto mullido de bordes curvos con entrantes y deformable, ¿no? De alguna forma. Entonces, me parece que el producto, la originalidad que tiene es precisamente eso, que no tiene esqueleto, no tiene huesos, y sin embargo es un sistema, es un organismo con muchas partes, muchos elementos que funcionan juntos y que están organizados, pero no lo sé, yo me lo imagino en plan surrealista como un objeto mullido, blando, de formas cambiantes, no sé, algo mucho más orgánico que lo que aparece a la vista y al tacto cuando uno lo sostiene con las manos. Y Juan José, pues en este libro de verdad también puedes penetrar una de las obsesiones que aparecen una y otra vez en tus novelas, que es la naturaleza febril de la existencia que da una sensación de realidad aumentada. Esto me parece que da un apunte de verdad fascinante en torno a algo sobre lo que los dos están bordeando, que tiene que ver con el misterio de la existencia. Es un relato de la vida, un relato de la existencia. Y, por ejemplo, cuando tú tienes algunas excursiones con Juan Luis y tienes contacto con la naturaleza, te sientes dentro de un comercial de televisión, porque eso es lo que ha pasado cuando estamos en el campo, ya nos refiere a las imágenes que tenemos en la televisión por el poco contacto que tenemos con esa vida. Y sin embargo, aquí y allá de repente aparecen descripciones hermosas de un valle platónico, un valle hiperreal, febril, que nos recuerda un poco
eso que te interesaba tanto cuando eras niño y que tenías fiebre y que te hacía ver la realidad de alguna manera en un nivel de realidad aumentada, de más intensidad. La realidad de los mejores momentos de la vida, tú dices, tiene que ver precisamente con esta sensación de que no existe y a la vez sí existe, y ahí hay un registro poético muy fino en donde descubres lo que le llamas el valle, descubres también lo que en la novela El Mundo llamabas la calle, que es verdaderamente tocar al otro, y creo que ese es el intento también de tocar al maestro y al amigo en esta exploración conjunta, Juan José. Pues sí, yo la verdad es que he escrito este libro casi como si me hubiera tomado un ácido, ¿no? Y no me lo he tomado. Quiero decir, no solamente lo he escrito, sino que gran parte de los viajes, de las aventuras que he corrido con Arzuaga, yo tenía la impresión de estar bajo el efecto de un estupefaciente, ¿no? Porque sentía esta extrañeza frente a la realidad, porque la realidad se presentaba con unos contornos muy nítidos, con unos contornos eh, eh, muy sobresalientes, ¿no? Que es lo que pasa cuando uno está bajo el efecto de un ácido, ¿no? Todo era raro. Y luego cuando me ponía a escribir y revivía esa situación volvía. Y esto era fantástico. Y yo creo que esto tenía que ver con la capacidad, con la precisión, porque decimos que Arzuaga se dispersa, pero al mismo tiempo es de una precisión enorme, porque tiene la precisión del científico, ¿no? Y yo adoro la precisión porque creo que la poesía, si es algo, es precisión. Y cuando Arzuaga nombraba las cosas, me daba la impresión de que yo las veía por primera vez, ¿no? Por eso yo suelo decir que la palabra es un órgano de la visión, porque cuando uno va al campo y no sabe de botánica, pues ve árboles, pero cuando va con un botánico ve abedules, ve pinos, ve zarzas, ve toda clase de naturaleza, ¿no? Y entonces, al nombrar el abedul, ves el abedul por primera vez, ¿no? Y entonces, en ese sentido digo que la palabra es un órgano de la visión. Y en ese sentido, lo que Arzuaga estaba haciendo continuamente es abrirme los ojos, pero abrirme los ojos a través del vocabulario y de la precisión con la que empleaba ese vocabulario. Qué interesante esto de que viene esta novela, ¿verdad? La novela. Sí, bueno, viene este nuevo libro sobre vejez y muerte, ¿no? Bueno, no lo sé. Tenemos que hacer una investigación. Ya veremos en qué se traduce. Vamos a ver si investigamos el sentido, qué significa y por qué, no sé. A ver si descubrimos algo. Porque las investigaciones no solamente se hacen se investigan las ideas, o sea que lo que se busca son ideas y no vamos a hacer ningún experimento en un laboratorio. Ya hay mucha gente en los laboratorios trabajando con las células y con los radicales libres y los antioxidantes y los telómeros. No se trata de ese tipo de investigación. Se trata de una investigación que no sabemos en qué consiste, pero vamos a ver si nos adentramos en la vejez. Viejecia escribió, la llamó Ramón y Cajal en su autobiografía El mundo a los 80 años. Decía él, nos adentramos en los dominios de viejecia. Entonces vamos a ver si entramos en viejecia y a ver qué vemos ahí. Esperamos descubrir ideas o conceptos o algo. No será una investigación de laboratorio, pero será una investigación. ¿Y tú cómo lo ves, Juan José, esta posible aventura que van a perseguir? Bueno, yo estoy apasionado con este asunto, claro, porque además va a ser de carácter autobiográfico, dada mi edad, ¿no? Arzuaga me ha pedido que resista, que viva 3 años más todavía, ¿no? Y me ha dado una Tiene que coartada. aguantar 3 años. Me ha dado una coartada perfecta para hacerlo, porque no hay nada como tener un proyecto para seguir vivo, ¿no? Sí. Y curiosamente, aunque estamos planteando que no hay cronología, pues estamos hablando del desenlace, ¿no? Cuando se está planteando la vejez,
y la muerte, estamos hablando de que es muy interesante, es un vaivén entre la necesidad del orden y la necesidad de la disipación del orden, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que no hay asalto directo a los grandes problemas de la ciencia y de la biología. Por ejemplo, se suele decir en el mundo de la ciencia, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, del funcionamiento del cerebro, ¿no? Que es otro de los grandes, podríamos también hacer un libro sobre eso, de los grandes misterios, cómo funciona el cerebro, o cómo se crea la conciencia, yo qué sé, o cómo se recuerdan las cosas, dónde están, dónde se almacenan. Entonces se suele decir en ciencia que no hay un asalto directo a la ciudadela. O sea, esa ciudadela, o sea, el núcleo del castillo que se desea conquistar, no se puede asaltar directamente, no hay una grieta, no hay una puerta, no puedes entrar directamente, es infranqueable, es inconquistable. Tiene que ser un asalto indirecto. Hay que buscar algún punto de debilidad, alguna brecha por la que entrar, pero no se puede ir directamente contra ella. Entonces, ese dar vueltas a los problemas al que nos referíamos antes, ¿no? Ese darles vueltas, buscando la grieta, buscando el resquicio, buscando la entrada, ¿no? Es lo que hace el científico. O sea, no te puedes plantear, voy a abordar este problema frontalmente. Nunca se consigue. Los grandes misterios de la ciencia requieren de una aproximación mucho más, no sé, mucho más envolvente. Y eso es lo que haríamos, darle vueltas. Darle vueltas y darle vueltas también a tratar de entender no tan solo el misterio de la ciencia, sino de la otra persona que tenemos al lado, del amigo, del compañero de viaje en esta exploración. A mí me llamó muchísimo la atención que al final del libro, Juan José, tú estás planteando que cierta desazón que ves en este personaje que tiene ciertas características casi de budismo zen, porque así lo planteas en términos de Azuarga, y sin embargo sientes que hay por ahí un quiebre, una falla que te interesa mucho explorar, hay una vulnerabilidad profunda que te atrae precisamente en esta aventura al describir a Azuarga. Sí, porque es un personaje poliédrico y complejo y yo estoy rodeando efectivamente, como él decía, que hay que rodear una ciudadela buscando las fallas, ¿no? Buscando las grietas, buscando las vulnerabilidades. Y ahí descubro aspectos del personaje que no se manifiestan conscientemente, sino que se manifiestan de manera inconsciente. Esto es muy interesante y esto yo creo que será también parte importante de ese nuevo libro, si llegamos a hacerlo. Y es que cuando nosotros estamos presentando este libro, ahora muchas veces nos dicen, después de estos 2 años de trabajo, en fin, habréis logrado una gran amistad. Y yo suelo decir, pues no somos amigos, somos algo, y algo muy intenso y algo muy importante, pero no sabemos qué. Y esto me llama mucho la atención, saber que soy algo de Arzuaga sin saber qué es eso que soy, ¿no? Porque todas las relaciones están etiquetadas, están los hermanos, están los amigos, los cuñados, los abuelos, los nietos, pero no está etiquetada la relación que tenemos Arzuaga y yo, ¿no? Y esto también forma parte de la búsqueda de ese nuevo libro. Y estamos hablando que esto nos va a llevar tal vez a una continuación de esta novela, ¿no? Porque hay un intento muy interesante de analizar el carácter del paleontólogo y resulta que el paleontologizado terminó estudiando al paleontólogo, al personaje que le atrae, parafraseando un título de una novela de Vargas Llosa, La tía Julia y el escritor. Aquí estaríamos hablando de el tío Juan Luis y el anotador, que sería Juan José Millás, y nos prometen una novela próxima, que es la novela de la investigación de lo que es la vejez y la muerte. Y esto creo que con eso nos podemos quedar, que esta historia continuará. De verdad, les agradecemos muchísimo su intervención aquí en esta Feria del Libro Internacional de Guadalajara. Gracias, ha sido un placer. Un placer, un abrazo. Abrazo.
Gracias, muchísimas gracias, Pepe. Qué charla tan deliciosa, qué charla con dos Juanes y dos Josés, con Juanjo Millás, con Juan Luis Arzuaga, con José Gordon, con Pepe Gordon. Y el capítulo 13 dice, el paleontólogo propuso que hiciéramos un viaje juntos. Ya hemos viajado juntos, me resistí. Hemos hecho excursiones aquí y allá, pero nunca hemos dormido fuera de casa, contraatacó. En los viajes es donde de verdad se conoce a la gente. No sé si quiero que me conozcas, tampoco si quiero conocerte, objeté. A lo mejor lo estropeamos todo. Deberíamos arriesgarnos, dijo él. Y así se arriesgaron Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga a escribir esta novela que presentamos el día de hoy y que es La vida contada por un sapiens a un neandertal. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias de nuevo, Pepe, por esta conversación. Y sigan, por favor, las transmisiones de todos nuestros sellos editoriales, los sellos editoriales de Penguin Random House, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hasta la próxima.